La historia comienza con el misterio 1, teleférico. Un chico conducía su coche por un atajo en las montañas. Riku miró su teléfono, en el que había una foto en la que aparecía junto a una chica. Se pregunta qué sentido tiene hacerle ir al campo cada vez que necesita pedirle dinero prestado. Riku estaba muy frustrado y pensaba que si ella no se hubiera gastado los fondos para la boda, él ni siquiera tendría que hacer esto. En ese momento, un ciclista aparece de repente delante de él y choca contra él. Como perdió el equilibrio después de eso, su coche chocó contra un árbol cercano. Riku salió inmediatamente del coche y fue a ver si el ciclista estaba bien. Decidió llamar a una ambulancia y se disculpó con el ciclista. De repente, el ciclista empezó a insultar a Riku. Le dijo que conducía como un loco en una carretera como esa. El ciclista dijo que no estaría contento hasta que le rompiera el cráneo. El ciclista decidió hacerle sentir a Riku lo mismo que él sentía. Al oír todo eso, Riku se frustró aún más y se agarró la cabeza, diciendo que su coche estaba destrozado y que se había topado con un loco como este. Le preguntó al ciclista por qué iba en bicicleta sin luces en plena noche. Riku no tenía forma de evitarlo. El ciclista no dejaba de reír como un loco, lo que enfureció aún más a Riku. Riku se acercó a él y le apretó el cuello con fuerza. Después de estrangularlo hasta dejarlo inconsciente, Riku le dijo que era culpa suya. Le dijo al ciclista que no debería haberse reído de él ni haber dicho esas cosas. Cualquiera en su situación se habría defendido. Luego, Riku tiró la bicicleta del ciclista por la barandilla. Mientras pensaba en tirar también al ciclista, alguien apareció detrás de él y le preguntó qué había pasado. Riku se preguntó de dónde había salido esa persona y rápidamente dijo que alguien se había desmayado en la carretera y que pensaba llamar a una ambulancia. El hombre calvo se acercó y, cuando estaba a punto de tocar al ciclista, Riku le pidió que no lo hiciera. En ese momento, el hombre calvo reveló que esa persona ya había fallecido. Riku se frotó la cabeza y dijo que parecía estar bien hacía un momento. El hombre calvo miró hacia atrás y le preguntó a Riku si esa persona podía hablar hacía un momento y Riku respondió que sí. Pero cuando Riku comprobó el estado del ciclista, se quedó realmente impactado. Por alguna razón, la cara del ciclista estaba completamente destrozada y también tenía el cuello roto. Riku se quedó atónito y pensó que solo le había retorcido el cuello y nada más. De repente, el hombre calvo le preguntó si sus manos estaban bien. De alguna manera, la ropa y las manos de Riku estaban cubiertas de sangre. Hace un momento estaba limpio y ahora, de alguna manera, estaba cubierto de sangre. En lugar de llamar a la policía, el hombre calvo le pidió a Riku que le echara una mano. Ambos agarraron el cuerpo y lo llevaron al interior de la montaña. Mientras caminaban, el hombre calvo le explicó que por allí pasaba un teleférico. Un pasaje para cosas que no son de este mundo. Va desde este valle hasta la cresta de la montaña. Donde estaba Riku antes, es donde se cruza con la carretera. El hombre calvo le preguntó de nuevo a Riku si esta persona realmente podía hablar y Riku volvió a responder que sí. El hombre calvo reveló entonces que los restos que quedan en un teleférico son llevados por espectros. Lo que Riku había oído eran las palabras de un espectro que poseía esos restos. Mientras enterraba el cuerpo, Riku llamó loco al hombre calvo. No creía ni una sola palabra de lo que decía. Pero, en cierto modo, eso le venía perfecto. Solo tenía que decir que el hombre calvo le había pedido a Riku que le ayudara. Aunque se supiera, no pasaba nada. Pensó que si la compañía de seguros le preguntaba por el coche, diría que no estaba prestando atención y se salió de la carretera. El único problema era deshacerse de alguna manera de la sangre que tenía encima. Después de enterrar completamente el cuerpo, el calvo rezó para que no fuera poseído por ningún ser maligno. Sin perder más tiempo, Riku decidió abandonar el lugar. El hombre calvo lo detuvo y le dijo que había otro cuerpo que trasladar. Riku dijo que eso no tenía nada que ver con él. Riku dijo que se iba a casa, pero el hombre calvo le pidió que no se fuera, que seguramente se perdería. Riku no le hizo caso y se escapó por su cuenta. Después de caminar un rato, vio algunas cosas extrañas. Ignoró esas cosas y siguió adelante. El hombre calvo intentó detenerlo, pero Riku no le hizo caso. Mientras corría y corría, la escena cambió a su coche. Esta escena era realmente aterradora. Aunque Riku está corriendo por la montaña, dentro del coche se encuentra su cadáver. Esto significa que Riku ya está muerto. Mientras tanto, Riku siguió corriendo por la carretera sin parar, pensando que algún día llegaría a su casa. Misterio 2, Koume-sama. El subdirector entra en la sala y ve a Xiaomi todavía trabajando.
Xiaomi le muestra un papel al subdirector y le dice que estaba pensando en enseñar a los niños sobre su ciudad natal durante el segundo semestre. Xiaomi menciona que este lugar era famoso desde el periodo Edo por su trigo sarraceno. El subdirector le cuenta a Xiaomi que, en aquella época, la tierra de los alrededores era tan árida que lo único que se podía cultivar era trigo sarraceno. Antes de que Xiaomi pudiera decir nada, se oye un fuerte grito llamando al maestro. Xiaomi mira hacia afuera y ve a dos niños. Los niños revelaron algo realmente malo. Uno de sus amigos, llamado Mochizuki, se había caído al pantano. El subdirector se enfadó mucho y se preocupó al oírlo, ya que les había recordado cientos de veces que no se acercaran al pantano. El subdirector corrió rápidamente y llamó a los bomberos. Xiaomi también decidió seguirlos a la montaña. Mientras caminaban, hablaron de cómo sus abuelos les decían que no se acercaran a esta montaña, ya que era muy peligrosa. Al llegar al pantano, utilizaron sus instrumentos para encontrar al niño. Xiaomi miró el pantano y pensó que era muy pequeño. Le pareció más un charco que un pantano. Después de buscar durante un rato, los bomberos preguntaron a los niños si Mochizuki se había caído realmente en ese pantano. Les preguntaron dónde se había caído. Un niño señaló y les dijo que se había caído junto a la hierba. Los papás de Mochizuki lloraban, preocupados por su hijo. Al mismo tiempo, un hombre estaba comprobando la profundidad del pantano. Xiaomi mencionó que acababa de decir que tenía 5 metros de profundidad. El hombre respondió que lo estaba comprobando de nuevo y que pensaba que podría tener incluso más de 10 metros. Xiaomi no podía creer que existiera un pantano así. Pensaba que no existían pantanos sin fondo. Sospechaba que la cuerda se estaba enredando en el fondo, por lo que la profundidad del pantano sería de entre 7 y 8 metros. Ni siquiera eso, Xiaomi pensaba que podría tener menos de 3 metros. En ese momento, Jin, que estaba comprobando la profundidad, reveló que ni siquiera 15 metros eran el final del pantano. Mientras Xiaomi se quedaba sorprendido, los demás ya habían encontrado al niño. Mochizuki reveló que se había adentrado más entre los arbustos porque quería asustar a sus amigos. Pero como se había perdido, le llevó algún tiempo regresar. Xiaomi se sintió muy aliviado cuando de repente oyó un ruido. Miró la cuerda que aún estaba dentro del pantano y se dio cuenta de que la estaban tirando. Jin no se dio cuenta y, de repente, sacó la cuerda y decidió marcharse. Xiaomi seguía sorprendido, pensando que la cuerda estaba siendo tirada. Al día siguiente, Xiaomi volvió solo al pantano para resolver el misterio. Xiaomi había traído un hilo de nylon en lugar de una cuerda, para tener en cuenta la fricción. La mayor densidad relativa posible para el peso. Estaba a punto de tirar el peso, atado a la amenaza, al pantano cuando vio una roca. Se preguntó si ese pantano estaba allí ayer. Limpia un poco de moho y ve la palabra, Umezuka, escrita en ella. Después de reflexionar un rato sobre la roca, Xiaomi decide tirar el peso al pantano. Pero al hacerlo, pierde el equilibrio y cae de bruces en el pantano. Mientras tanto, el padre de Mochizuki le decía que no volviera nunca más a esa montaña. Mochizuki le dice a su papá que nunca se cayó en ningún pantano, pero su papá le pide que se calle y que solo escuche lo que le dice. Mochizuki de repente dice que no fue él quien se cayó en el pantano, sino sus amigos. Obviamente, su papá no le creyó, porque fueron los amigos de Mochizuki quienes informaron que Mochizuki se había caído en un pantano. Su papá supone que todos vieron algo y cada uno llegó a una conclusión errónea. Cuando Mochizuki dijo que sabía lo que había visto, su papá lo agarró. Le pregunta seriamente a Mochizuki si sabe lo que es el control de la población. Por supuesto, él no lo sabe, así que su padre le explica que el pantano de esa montaña se utilizaba para controlar la población de su pueblo. Al mismo tiempo, Xiaomi pedía ayuda, tratando de no ahogarse en el pantano. Al cabo de un rato, como Xiaomi ya había soltado el hilo dentro del pantano, seguía hundiéndose y hundiéndose. Ahora, los 200 metros de hilo se han hundido por completo en el pantano. Al verlo, Xiaomi sonrió y dijo que lo sabía. Pensó que si buscaban en el fondo del pantano, lo más probable era que encontraran una conexión con un embalse. Xiaomi inmediatamente comienza a gritar pidiendo ayuda de nuevo, diciendo que no quiere morir. En ese momento, un niño aparece de repente en el pantano. Al verlo, Xiaomi se sorprendió mucho y le pidió que se quedara quieto. Pero justo entonces, muchos más niños aparecieron de repente en el pantano, todos llorando y pidiendo ayuda. Después de unos días, 2 niños se aventuraron en la montaña. Mientras caminaban hacia el pantano sin fondo, no pudieron ver a Xiaomi sin vida detrás de un arbusto. De alguna manera, la parte inferior de su cuerpo se había desintegrado por completo.
Los niños pasaron junto a él sin verlo, diciendo que ese lugar se utilizaba para matar niños.